Ahí estamos. Bien, ¿en dónde nos quedamos entonces? Aquí donde dice investigaciones universitarias. Dios es el destructor último. Ahí, Charlie. Él nos castiga mediante terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, pestes y otras catástrofes. Ah, caray. Espere. Dios ha creado el mundo del pecado y el sufrimiento en el que somos destruidos. Nuestra alma es arrojada al infierno para siempre. No, bueno, quien me escuchara leer por primera vez esto, Wow, diría, ¿qué está diciendo ¿qué es este eso? tipo? Este es el peor escenario posible, diría el Perdón, prejuicio. Sí, yo, diga. yo tengo esa donde dice lo único con lo que tenemos que lidiar son estas sensaciones y tiene la fecha. Entonces, no sé dónde es que están ustedes. Lo único con lo que Ahí, tenemos que lidiar, Pati. Ujú, ujú. Así empieza el párrafo. A ver, pues, léemelo. Léemelo, Dice, Pati. lo único con lo que tenemos que lidiar son estas sensaciones. Experimentando con esta técnica, aprenderemos que solo tenemos que lidiar con lo que experimentamos dentro de la conciencia misma, tanto si está localizado en el cuerpo como en otra parte. Después de meditar y emplear esta técnica, notaremos que en realidad la experiencia está ocurriendo por doquier, de manera general y difusa. no, esa no sé dónde está. No, ni Yo yo. estaba, yo estaba ahí donde dice Charlie. Sí, yo también en cuanto ¿Cómo abro el empieza? libro, ¿Cómo empieza el párrafo? Las consecuencias del pecado en la conciencia colectiva serían que Dios es el destructor último. Él nos castiga mediante terremotos, erupciones volcánicas y así sucesivamente. Mm, entonces, pero es que yo lo tengo en la página 260, pero no sé. Yo tengo esto, yo meto la cucharada en la página 293 y Eso es donde yo estoy. Si tú y yo estamos. estoy en el mismo donde está Patty y dice, aquí quedamos septiembre. Ay, no le veo bien la fecha porque Sí, es el último. Yo también lo tengo ahí con Pues una notita de que yo lo tenía donde lo tenía Charlie. Ay, ¿cuál eh, será? yo no sé. Otra técnica para eliminar las emociones negativas es esa, Maricelita. Es que dice, las consecuencias del pecado en la conciencia colectiva serían que Dios es el destructor último. Él nos castiga mediante terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, pestes y otras catástrofes. no, yo no, yo la tengo igual que tú, Gladys. Mm, Ay, yo no sé, porque es que no la encuentro. Volví al Gran Cañón 2 años después. Más o bueno, menos, ¿tú me puedes vámonos. ubicar, Carlitos y Sí, Marcelita, por favor? sí, claro que sí. A las Vámonos al, dos. vámonos al principio, capítulo 9. A ver, Busquen capítulo donde 9. empieza el capítulo 9. Ya, Espérame, por favor. ya, aquí estoy. Yo también. Allá. ¿Lista para ti? Sí, ya, Muy bien. gracias. El capítulo 9 empieza, como hemos comentado, Correcto. muy bien. Vámonos a brincar un párrafo, dos párrafos y busquen donde dice la conciencia nos permite. Mm. Ok. ¿Ok? Ah, Vamos al siguiente párrafo, que dice, un experimento interesante es averiguar dónde pensamos que experimentamos el pensamiento. Ya. mm, Está en la 283, es el segundo párrafo, ya, Gladys. gracias, Linda. Un Muy bien. experimento interesante, perfecto, ya, Bueno, después viene un subtítulo que dice el hipoglucémico funcional. ya. Bien, Correcto. nos vamos a ir a uno, 2,
3, 4 párrafos más adelante de ese subtítulo que dice, en la clínica teníamos un laboratorio. Laboratorio de diagnóstico. Correcto. Perfecto. Bien, entonces ese párrafo es 1, después sigue 2 donde dice el miedo, 3 donde dice uno de los mayores, 4 donde dice si la persona piensa. Bien, vamos a seguir más adelante, nos brincamos 3 párrafos Mm, y al siguiente dice si nosotros somos la fuente. no. A ver, un momento. Sí. Y aquí estamos. Muy bien. Entonces ese es 1, vamos a brincarnos otro, luego otro, 2, 3, 4. Dice en gran medida el mundo gobierna. Ujú, A la gente a través del miedo. Bien. Después dice vamos a aprender a perder el miedo al miedo. correcto. ¿Ok? Después hay otro que dice no hay manera de superar. Correcto. Sí. Otro que dice la mayoría de la gente. También. Otro que dice una persona podría. También. Muy bien. Seguimos adelante. Otro que dice la técnica consiste. Sí. Correcto. Ok, nos vamos a brincar 1, 2 y después viene otro que dice seguidamente nos adueñamos. Ay, Ya. sí. ¿Ya para ti? Sí. Sí. Bien. Después viene otro que dice lo único con lo que tenemos que lidiar. Sí. Es ahí donde nos quedamos. No, mucho más adelante, Pati. Ahí estabas tú. Ah, puede ser Después, que nosotros fallamos algún cursito, ¿sería? Tal pues vez. sí podría ser, sí podría ser. Puede ser, Pati. Ok. Sí. ¿Dónde se quedaron entonces? Después sigue otro y luego otro que dice mientras investigaba y experimentaba. Sí. Muy bien. Después dice otro, los temerosos asocian. Ay, no lo Mm, encontré. sí. Ya, sí lo encontré. Ya. Los temerosos se asocian. Brincamos 1, 2 y nos vamos a otro que dice fue como si me hubiera convertido. Ya. Sí. Podemos hacer un seguimiento de lo ocurrido. Ya. Muy bien. Después viene otro que dice esta experiencia es valiosa. Sí. Otro que dice podemos ver, por ejemplo. Sí. Otro que dice, por ejemplo, digamos. Sí. Después otro que dice solemos creer. Pero ya me perdí, espera, espérate. Así. Solemos creer. Tener, ¿no? Imaginamos el peor escenario posible. Ya. Solemos creer. Ya. Ujú. ¿Cómo vas para ti? No me quedé, podemos ver, ese es un párrafo. Luego hay otro que dice, también hay otra técnica para soltar más miedo. Por ejemplo, digamos, es el siguiente. Imaginamos peor escenario posible, que es lo que dices. Solemos creer ya. Bueno. Otro que dice en primer lugar. Sí, Ok. Después vámonos a otro más adelantito. 1, 2 adelantito que dice, ¿podrían 60 millones de dólares? también. Bien. Nos brincamos 2 y dice, ahora empezamos a ver. Ah, caray. Sí, ¿Sí, Gladys? ¿Me sigues? A ver, Carlitos. La este mente es, siempre intenta justificar nuestro... Ok, ya vi dónde estás. La mente siempre, después hay otro que dice la supervivencia. Sí, soltar el peor escenario posible. Muy bien, y después ahora empezamos. A ver, en realidad todas las cosas que condenamos. Ya. Dice Blanquita que si le das acceso, Charlie, por favor. Ya, ahora empezamos a ver el valor, ya, del trabajo en el mundo, ya. Ok, ¿cuál te pregunto? ¿Quién o qué introdujo todas estas creencias? ¿Va? Empezamos a ver la inocencia intrínseca, ¿es esa? Yo ya me Mm, pasé. sí, página 302, Patito. Ahora empezamos a ver el valor del trabajo que en el mundo de la conciencia espiritual. ¿Ok? Así empezamos a ver que en realidad, Carlitos, Ok. ¿es Charlie, este?
Maricelita, Ah, Charlie, me dice Blanquita que si le das acceso, por favor. Maricelita, ¿sigue quién? ¿Cómo? ¿Sigue quién o qué introdujo todas estas creencias? A ver, déjame ver. Es que como estaba con esta Blanquita, Bueno, no te preocupes, ahorita que vean. cuando surge el miedo, no. ¿Quién o qué introdujo? Ah, síguele, Patito. Síguele más adelante. Ok, Más adelante. Ajá. podríamos considerar que la mente, Ahora, cada vez que decidimos dejar de condenar a alguien, ¿sí lo ven por ahí? sí, Ah, síganle, chicas. Luego dice, cuando surge el miedo, le damos la bienvenida, ¿sí? Síganle un poquito, ¿sí? ¿Ya lo vieron ahí cuando surge, me cuando quedé en surge el lo que después del valoramos. victimismo, página 306, Patito. el victimismo, sí? El victimismo, más adelante, chicas, cuando surge el miedo, después del victimismo dice, cuando surge el miedo, le damos la bienvenida, ¿sí? Sí, ya, Hasta Pati, ahí. Ahora, Patito. Sí, ¿sí? sí. ¿Patis? En el mapa de en el mapa de conciencia acordamos cada nivel, ajá, Sí, ese ya lo Sí, vieron, en el sí. mapa de conciencia. Ahora, más adelantito, dice, adelantito, muy poquito, dice las consecuencias del pecado en la conciencia. perfecto. ¿Sí? Gracias, Marcelita. Ah, pues ahí es donde vamos a comenzar. Las consecuencias, no. Sí, las consecuencias del pecado en la conciencia colectiva. Es 307, luego, casi luego del mapa de la conciencia. Ahí vamos a parar. Ahí vamos a parar. Gladys, ¿nos ayudas a leer ese párrafo, porfa? En el mapa de la conciencia, ¿sí? ¿Ese? Sí, sí. En el mapa de conciencia asociamos cada nivel de conciencia con su emoción y con nuestra visión del mundo. Esto nos da también una visión de Dios. En la base del mapa hay un campo de energía negativo llamado culpa, que calibra en un poder de 30. Es el mundo del autoodio, de la autodestrucción y de la persona asolada por la culpa. Esta persona ve un mundo de pecado y sufrimiento, lo que indica el tipo de Dios que gobernaría en el mundo de estas características. Las consecuencias del pecado en la conciencia colectiva serían que Dios es el destructor último. Él nos castiga mediante terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, pestes y otras catástrofes. Dios ha creado el mundo del pecado y el sufrimiento en el que somos destruidos. Nuestra alma es arrojada al infierno, ay Dios, para siempre. Este es el peor escenario posible. A medida que nuestra conciencia se eleva al campo de energía de la apatía, que calibra en 50, el nivel de la desesperanza y la pérdida de energía, el mundo y la vida se consideran relativamente desesperanzados. Algunos filósofos famosos han dicho que el hombre es insignificante. Dios está muerto y ese es un mundo sin esperanza. La visión que tenemos de Dios desde este nivel es que está muerto, o al menos es cruelmente indiferente a nuestro sufrimiento. Si elevamos nuestro nivel de conciencia, ¿continuó, Carlitos? Perdóname. Sí. Bueno, si elevamos nuestro nivel de conciencia, ascendemos al nivel de la pena, que nos ofrece una visión negativa del mundo y de nosotros mismos. Las emociones son de lamento, pérdida, sentimientos de desaliento y desánimo. Cuando va caminando por la calle, la persona situada en el campo de energía de la pena ve este mundo como un lugar triste. Cuando contempla a la gente mayor, ve lo triste que es hacerse mayor. Cuando mira a los niños, ve lo triste que es lo que estos pobres niños inocentes van a tener que experimentar en la vida.
Cuando abre el periódico, siente la tristeza por lo que ocurre en el mundo. El tipo de Dios que encajaría con esta tristeza sería un Dios que ignorara al ser humano. A partir de ahí, la persona se siente sin valor, de modo que dice, debo ser un gusano y Dios no podría estar interesado en mí. Si Dios existe, en absoluto debe ignorar. ¿Y qué pasa con la persona temerosa que se mantiene en el campo de energía del temor? Vemos que es la creadora del miedo, su dueña y su fuente. Las emociones de preocupación, ansiedad, pánico y la deflación de la autoestima le conducen a ver este mundo como un lugar atemorizante. Al caminar por la calle ve peligro por doquier. Abre el periódico alarmada y lee sobre bancarrotas y asesinatos. Va caminando por la calle y ve accidentes de coche y la posibilidad de morir de hambre. Ay, my Lord, Carlitos, ¿esto puede ser posible? Pues es lo que proyectamos, Ah, vamos proyectando ujú, caos. Ay, Dios Justo mío. en lo que estábamos antes de que entraran, eso estábamos hablando Marisela y yo, la necesidad de no ujú. forzar nada, porque si forzas algo, se te empiezan a interponer una serie de complicaciones. Hagan de cuenta, este curso nos está ayudando mucho a sensibilizarnos para estar en paz. Cada vez que Ujú. tú eliges estar en paz, las cosas toman un mayor orden, pero si tú forzas el quiero, debo, deseo, ojo con eso que dice, cuando tú forzas el quiero, debo, deseo, ahí ya como que tú mismo desde tu propio ego rompes el orden del universo. Y es donde se generan este tipo de cosas en nuestra vida, accidentes, Ujú. el morir de hambre. Todo esto es la proyección de nuestra mente. La Ay, gente, sí, 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 nosotros podemos generar esto, podemos generar desde un accidente, como podemos generar un conflicto de pareja, como podemos generar el morirnos, por supuesto que sí. Y por Carlitos, esto mira, la necesidad de estar en paz. mira, aquí pasa algo bien, bien gracioso. Para mí, ¿qué es como este país? O para mí, no sé si sea esta ciudad, pero creo que sucede en casi todas las ciudades de Norteamérica, que hay algún movimiento, por ejemplo, el huracán, o por ejemplo ahora estaban en puerto todos los empleados de los puertos de la costa este de los Estados Unidos estaban en paro, Wow. llevaban 3 días en paro absoluto. So, no estaba llegando nada por vía marítima, ni movilizándose la economía por vía marítima. Y entonces, Carlitos, y esto es muy gracioso, la gente se va para los supermercados, Carlitos, y acaba con el agua y con el papel higiénico. ¿Por, Claro. ¿por qué esto, Carlitos? Mira, hoy me reía yo. A mí no me pasa esto, Carlitos. Ajá. Yo ni siquiera me doy cuenta supe que estaban en paro porque un vecino mío americano trabaja allá y entonces me explicó muy, muy acaloradamente sus problemas sobre el paro, ¿no? Y lo que estaban exigiendo y todo eso. Por eso sabía yo que estaban parados. Pero yo no entro en ese pánico colectivo, Carlitos. No sé, me parece que es este país o me parece mucho que son las ciudades de Norteamérica. O porque eso no me pasaba a mí en Colombia. Yo no sé si sucede eso en México, Carlitos. México es caótico porque vibra en una densidad de injusticias. Aquí en México estamos en contra del gobierno, o sea, en contra del padre. Y Ya. México es un país de la Virgen María, es decir, matriarcado. Ah, sí. Y a quien se le rechaza es al padre. Por consecuencia de esto, a nivel colectivo, en México hay una sensación de injusticia con los trabajos,
con los empleos, con los desempleos. Qué interesante. Ya viste, Maricelita, y además, pues todo esto rebota justamente en el centro del país, que es el centro de la Ciudad de México. Cada Oh, ratito lo que es el Zócalo, la Avenida Reforma, pues están llenas de paros, porque ahí justamente están centralizadas todas las oficinas de gobierno. Siempre boicoteando la autoridad, tienes razón, no Siempre, se sí, reconoce al padre, es no verdad. se reconoce el padre, lo dices muy bien, y es más, lo retamos, y por esta misma razón, pues tenemos problemas de autoridad, de disciplina, de liderazgo, y por esta misma razón pueden venir a conquistarnos de otros países. cualquiera, ¿Sí? cualquiera. Si tú te subes a un taxi, a Los un chinos, Uber, ¿eh? tienes razón lo que dijiste, por esa razón yo he escuchado muchos comentarios, no, es que ya vino la invasión de los chinos, bla, 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 y se sienten invadidos porque se sienten boicoteados en la autoridad y en la parte de lo que es el trabajo. Mira qué interesante, Charlie, muy bien. No lo había Sí, visto sí, sí, así. sí. Sí, la gran problemática que tenemos en México, me imagino que también en Estados Unidos pasa algo muy similar. Cuando nosotros estamos en contra de la autoridad del gobierno, estamos en contra de nuestro propio padre. Entonces vamos por la vida proyectando problemáticas laborales, una falta de equilibrio en los empleos, ¿sí? Y a consecuencia de esto, pues mucha sensación de ira, de explosividad, de injusticia, ¿sí? Entonces, digamos que, pues, mientras más tengamos nuestra mente con pensamientos de injusticia, de que el gobierno nos quita, de no poder reconocer el trabajo que el gobierno pudiera estar haciendo por nosotros, que sí nos da, incluso es difícil pensarlo. Entonces, bueno, pues con mayor razón vamos a seguir en un ciclo de experiencia de carencias. Carlitos, pero ¿Puedo? ¿a qué se Sí. debe que aquí salga la gente en ese estado de pánico a comprar? Sí, está bien agua porque uno necesita agua, pero el papel higiénico, Carlitos, porque se acaban todas las existencias de papel higiénico aquí en Miami. Ay, esto me parece tan Qué gracioso. curioso, ¿ah? Qué No, no, curioso. no. Pues mira, yo nunca había pensado en eso. Ay, Carlitos, eso es una... Y yo dije, yo le voy a preguntar hoy a Carlitos esto. ¿Por Tiene que qué? ver con la comida, ¿no? Yo creo que, bueno, yo que estuve ahí también un rato, un buen rato, Gladys. Ya ves que se desbocan todos los, pues todos los supers. Entonces compran así a por mayor. Claro, agua y papel, ¿no? Eso es como que lo básico. Pero también todo lo que son víveres, latas, etcétera y demás, Sí. invernan, en realidad, e invernamos cuando hay tiempos muy feos, ¿no? Por lo menos cuando a mí me tocó ahí, entonces yo creo que tiene que ver con el efecto de la comida de llenar vacíos y por lo tanto, pues pues se oye feo, pero es la verdad de defecar. Entonces voy a comer mucho, mucho, mucho para llenar ese vacío, ¿no? Yo Ujú. pienso, ¿no? Son una sola exposición. Sin embargo, antes de que comentaras lo del papel del baño, sí quisiera hacer una observación, Charlie, a ver qué opinan todos, ¿no? Hace rato estaba oyendo una cuestión no sé si han visto la plataforma de Wake Up, ¿sí? Que me parece bastante interesante, donde ¿cómo se dice? Entrevistando Ajá. a una persona que pues bueno, está muy adelantada en su mente, bla, 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 y hacía una mención que digo, no tiene que ver con el papel del baño, pero sí tiene que ver con lo que leímos de Ujú. todo lo de castigo, de guerras, de matazones, etcétera, por doquier. Y decía que ese es el cúmulo de la energía que todos tenemos a nivel mundial y que ya por la vida sedentaria que tenemos, buscamos la manera de sacarlo a través
de ira, de violencia, de sangre, y eso provocado también mucho por los países, eh, por lo menos por los 8 más importantes, para que siga el factor del consumismo y demás. Lo que me llamó la atención fue esto, o sea, la energía contenida cuando no, y me hizo recordar de ti, Charlie, y de, bueno, de los que hacen, porque yo no, la verdad, ejercicio, tiene que salir por algún lado, ¿no? Es que es justo, Tiene que justo lo salir que, lo que y te es iba a decir, pues violencia, y es uno, violencia, es uno, violencia. uno aligera sus cargas mucho, mucho, mucho. Es que miren, vamos a entender más allá de lo que es el cuerpo lindo, bonito, el estereotipo de fitness. Eso no tiene ningún sentido realmente. Eh, Regresar al origen en el que nosotros podemos mover nuestro cuerpo significa que tienes eh, garantizado que puedes con tu vida. Hay videos de gente obesa, hay videos de gente débil que no puede ni siquiera cargar a un niño o que sale rodando por una avenida y se le va la carreola porque no se puede mover. Ese es el gran problema, que no sabemos sobrevivir gracias a que estamos sentados como yo aquí muchas horas. Entonces, para mí desde hace ya varios años, incluso desde que viví en la Ciudad de México, una de las cosas que me sacaron de la depresión fueron los ejercicios que yo empezaba a hacer. Y a mí me han dicho, es que estás loco, ¿cómo puede ser que te desplaces corriendo o en la bicicleta? Pues es que si no mueves tu cuerpo, no sales de la depresión, además de todo el trabajo mental que estamos haciendo. Y te desestresa y te genera una dopamina increíble y muy natural, en lugar de que vayas y la busques en una pantalla o la busques al volante de una motocicleta o de un carro, porque acelerar te da mucha dopamina. Entonces llegamos a ciertos niveles de presión, de una presión social, de una presión colectiva, en los automóviles como también en las casas y en nuestros aparatitos, estos llamados teléfonos, que entonces es muy fácil explotar, sobre todo con nosotros mismos y con la gente, con nuestros seres queridos. Entonces pasa que si nosotros no aprendemos a movilizarnos de un lado a otro para ir a la tienda, hacer ejercicio a cualquier hora, así sean las 12 de la noche, hacer tantitos estiramientos, puede resultar en un 50-60% de calibración de energía positiva, como es el mapa de la conciencia. En lugar de quedarnos en la culpa, en la vergüenza, en la ira, puedes llegar a subir hasta el amor. ¿Sabían eso? Cuando tú subes al amor con el ejercicio, en cuestión de minutos, te sientes bien, tu psique, tu mente cambia rotundamente. Entonces, por eso empezaba este comentario diciéndoles, olvídense de la vanidad, ¿no? Dejen atrás bueno, pues es que yo tengo cierta edad, a mí ya no me van a crecer las pompis, los músculos y todo. Eso es lo de menos, eso es totalmente lo de menos. Te cambia la mente con la que enfrentas la vida y enfrentas a la gente y el estrés. Rápidamente les platico, ayer estábamos en la gimnasia con Alexis, en las tardes yo le estoy dedicando tiempo a irme a sus clases, pero justamente ayer no me dio tiempo de entrenar y dije, bueno, pues mientras él hace su clase de gimnasia, yo me voy a buscar a ver a dónde hago algo. Y prendí mi Google Maps y vi que mi gimnasio estaba a 2 kilómetros de ahí. Entonces dije, vámonos corriendo. Yo era el único loco que va corriendo en una avenida grandota a medio atardecer y al anochecer, mientras cientos y cientos y cientos de carros están parados tocando el claxon. Dije, qué bárbaro, esto lo he vivido muchas veces, lo viví en la Ciudad de México, lo he vivido aquí en Cancún, en donde sea. El poderme dar el gusto de correr, mover las piernas, de nadar, de andar en la bicicleta, para desplazarme de un lugar a otro, cambia todo en la vida, lo cambia todo. O sea, a mí me decía una vez mi entrenador, el último que tuve, el que me entrenaba para triatlón,
porque me preguntaban, ¿cómo entrenabas para correr tan rápido? Entonces yo les decía, me iba corriendo de mi casa a la oficina. Me llevaba una mochila con la ropa para cambiarme en la oficina, en el consultorio. Yo me iba corriendo 5 kilómetros, 6 kilómetros, hacía media hora, 40 minutos, y así durante muchos años. ¿Por qué hacía esto? Porque yo no quería ser parte del tráfico. Yo no quería ser parte de los carros que están estacionados con el teléfono, en la mano, todos estresados. Dije, ¿qué no nos damos cuenta de esto? ¿Qué no nos damos cuenta de por qué llegamos con poquita felicidad a la casa, si no es que nula felicidad? ¿Qué no nos damos cuenta del daño que nos hace permanecer tanto tiempo sentados? Y no, la verdad es que no nos damos cuenta de esto, ¿no? Entonces, esto que dices, Pati, yo creo que sí valdría la pena que no lo olvidáramos, porque independientemente de cuánto tiempo podamos entrenar al día, pues es más una cuestión de volver al origen, de movernos como naturalmente se hacía tal vez hace miles de años. El simple Exacto. hecho de caminar, de mover, hay muchos ejercicios, muchos movimientos que les voy poniendo en los videos que tienen que ver con movilidad de origen. Estas posiciones que eran asociadas a la niñez, a la infancia, a cuando éramos bebés, son posiciones que les estoy poniendo ahí en los videos y que al menos a mí, y en el último video yo les decía, a mí me cuesta mucho trabajo esta posición, oigan, ahí mientras estoy haciendo la posición se los platicaba, a mí me cuesta mucho trabajo esta posición. Y eso que nado y hago otras cosas, pero esas posiciones que son básicas para el cuerpo, no las tenía contempladas hasta que empecé a grabar para ustedes. Pero Ujú. fíjate que nada más agrego esto y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, este ponente que me pareció bastante interesante, luego a veces se los puedo pasar, que en realidad, lejos de lo que tú comentas exactamente de la vanidad, del estar bien, del sentirte bien, de cuidar tu cuerpo, de salud, etcétera, decía que en realidad está, o sea, el programa lo traemos ya reptiliano, ¿no? Pues estamos ahorita pegados a la computadora, al Zoom, al teléfono, al carro para ir a hacer las compras, para ir a trabajar, para llevar a los niños a la escuela, para irte a comer, a lo que sea. O sea, sí, sí, y hablaba del yin y el yang, ¿no? O sea, también no nada más del hombre cazador y de todo eso, sino la mujer que era también parte de la agricultura y todo eso. Y me hizo mucho pensar, ¿no? Que en realidad de veras, digo, lo hablo en forma personal, a título personal, yo dejé de hacer ejercicio, la verdad, hace un año y he tenido intentos fallidos, pero la verdad es que me veía, dejen de que me veía, me sentía, ¿sí? Súper ágil, súper bien, súper bien. Y sí, sí me hizo reflexionar que, digo yo, caray, ¿por qué lo dejamos de hacer, no? Pero bueno, esta fue una cápsula nada más, de momento, y creo que sí, no sé si tenía que ver, pero tenía que compartírselas. Vale, ya. Bueno, y recordar, Pati, lo que decías, la falta de ejercicio nos hace más explosivos. Eso, ¿sabes qué? Me explotó la cabeza porque dijo, es que por eso son las iras, porque es como una olla express, 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 entonces ya sea, tienes que sacarlo, es una acumulación de energía no drenada, no sacada, es decir, te tienes que ir a la cama cansado, como antes, ¿sí? Cansado, ¿para qué? Para que tengas un propósito de vida al otro día, para que tengas pues el ánimo de empezar tu día y no llegues cansado, ¿no? Entonces sí me removió mucho. Yo dije wow, pues la verdad es que sí tiene razón. ¿Cuánta ira hay? Precisamente porque no hacemos nada de Ujú. ejercicio. Y además el trasfondo del ponente, lo que decía, y no les interesa a ninguno, ni a Oriente ni a Occidente. ¿Por qué? Porque mientras se tengan, por eso se llama Wake Up, la plataforma, porque mientras sigamos dormidos y todo, los grandes negocios, que ese sí es otro rollo, pero sí lo dijeron, sí, pues es que sigan así, que sigan las explosiones, que de ira, de coraje, de matar, de sangre, de etcétera, de todo lo que estamos leyendo ahorita
de que entonces ¿a poco Dios es así? No, porque hay muchas cuestiones aparte de intereses, de ventas de armas, de tráficos de órganos, de todo eso. Me pareció muy interesante. Voy a tratar de ponérselas y bueno, al que le interese, ¿no? Porque además también tiene sus puntos positivos, el cómo salir en conciencia, ¿no? De eso. Pero bueno, ya, me voy un ratito porque se me cayó la lámpara, perdón. Se me fue para el jardín y no veo. Bien, Gracias. ok. Bueno, pues sigamos con la lectura que nos dice accidentes de coche, la posibilidad de morir de hambre. Después dice, el dios de un campo de energía atemorizante sería muy punitivo. Un dios que odiaría al ser humano y le arrojaría a un mundo pesadilla interminable. El creador de tal pesadilla es un dios muy punitivo, de revancha y represalias que se convierte en el castigador. A medida que ascendemos al nivel del deseo que calibra en 125, el área del plexo solar, sentimos deseo y anhelo, un querer que no hay manera de satisfacer. Consigamos lo que consigamos, nunca es suficiente. El millonario tiene 50 millones de euros y va a por 60. Cuando tiene 60, va por 70. Nunca llega al final del camino porque no hay final. Cuando envejece, tiene las uñas largas, vive en un yate, está paranoico, piensa que el mundo está contra él y no entiende por qué no puede encontrar la felicidad. Pero la felicidad está en el nivel 500, no en el 125. La persona está atrapada en el deseo incesante de más y más, por tanto considera el mundo un lugar frustrante. Si uno está deseando continuamente, el mundo siempre retiene algo de esa persona. Cuando uno mira el escaparate de la joyería, surge ese deseo. Uno quiere esas joyas. La persona desea el desear. Si consigue las joyas, siente satisfacción, pero no la felicidad. Se produce una satisfacción temporal, pero ¿qué tipo de Dios mantendría a uno separado de lo que desea? Entonces la persona se siente separada de Dios si es que Él existe en absoluto. Está la persona y luego está Dios, pero ambos no tienen relación. La exasperación de este frustrante mundo del deseo conduce a la ira, lo que decía ahorita Patti. La exasperación de este frustrante mundo del deseo conduce a la ira, el resentimiento, el odio, los agravios, la guerra y el asesinato. La persona iracunda vive una expansión excesiva que se muestra en la protrusión de los vasos sanguíneos. El animal enfadado también se infla. La persona iracunda considera que este es un mundo competitivo. Cuando alguien abre otra tienda de coches usados cerca de la suya, se enfada y piensa que le va a quitar clientes. No ha ascendido hasta el mundo de la cooperación, que sabe que cuantas más tiendas de coches usados hay en la proximidad, mejor irá el negocio, porque atraen a gente de todas partes, pero ni siquiera piensa en cooperar. Más bien piensa en competir y se polariza. Siente que es él contra ellos. Por lo tanto, esa persona contempla un mundo competitivo y a un Dios vengativo, iracundo y castigador. Yo soy un Dios celoso y vengativo que va por ti. Voy por ti, de modo que Dios es su enemigo y está buscándolo. ¿Cómo va a poder relajarse y alcanzar algún tipo de conciencia en ese campo energético de la ira? De la ira ascendemos al orgullo. El orgullo, situado en un nivel de 175, conlleva la desventaja de la negociación, la arrogancia y el desprecio. El proceso de la conciencia es el de estar inflado.
Esta persona vive en un mundo de estatus. Cuando va caminando por la calle, no solo ve que tienes un Cadillac, también se fija en el año y en el modelo. Yo ni siquiera me había dado cuenta de que hay distintos modelos. Pensaba que un Cadillac era un Cadillac. No, señor. He descubierto que hay muchos modelos de Cadillac. He olvidado sus nombres. Pero sean lo que sean, unos tienen más estatus que otros. De modo que lo que le interesa a esta persona de los demás seres humanos, es su posición. O él es presidente de tal y tal, o solo es trabajador manual. No se trata del dinero, sino del estatus que da el dinero. ¿Qué tipo de Dios puede ver la persona desde el nivel del orgullo? Probablemente hay dos opciones. Debido a la negación y a la arrogancia intelectual, desde el cerebro izquierdo uno puede negar la existencia de Dios. O bien puede decir que su posición es la correcta y por lo tanto todos los demás están equivocados. Así la persona acaba en el escepticismo o en el fanatismo. Esta es la fuente de todas las guerras religiosas. Mi visión de la religión es la correcta. Por lo tanto, la tuya debe estar equivocada. El orgullo nos lleva a una posición polarizada de yo tengo razón y tú te equivocas. Ah, La ansiedad, ¿qué pasó? Ay, perdón, Carlitos, quité el... ¿Qué cosa más cierta es? Sí, mi Gladys, ¿quieres comentarnos algo de esto? ¿Alguna reflexión? Sí, bueno, Carlitos, Muy bien. yo estaba diciendo, oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios. Tú sabes que he descubierto con esta lectura que la ciudad en la cual habito, maravillosamente linda, maravillosamente hermosa, de la cual agradezco poder vivir aquí y poder disfrutar de todo esto, he descubierto que es una ciudad completamente arrogante y orgullosa. Comple- Entonces, ¿ya viste en qué nivel de conciencia vibra? Ay, sí, Carlitos. ¿Cuál es, mi Gladys? ¿Cuál es? Ay, Díganos. ¿Cuál es? ay, no, 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 no. Eh, ¿Será la alegría? no, en lo absoluto, ¿La neutralidad? tampoco, en lo más mínimo. Es el orgullo Eso y es. pero, pero Carlitos, El eh, orgullo, la ira y el deseo, tal vez. sí, pero qué fuerte, ¿no? Sí. Da, a ver, es como razonar, porque yo decía a veces, ay Dios, pero ¿por qué? Porque yo siento esa diferencia. Tú sabes, Carlitos, yo siento la diferencia. Em, cómo explicarte, y te lo digo con una humildad enorme y con un, a ver, con un orgullo también enorme de mi parte, de que yo soy como, para mí todo el mundo es igual, Carlitos. Tenga o no tenga, sea o no sea, o quien sea, lo mismo le digo Bello, Papito y de todo al millonario que al señor que me va a de pronto que está limpiando, que no sé cómo está, cómo me le va, señor, gracias, muy amable. Em, pero aquí está mirado como mal, mal, Carlitos, mal. Eso no está bien, como que desentona mi forma de ser y a mí no me importa. Me importó por mucho tiempo, Carlitos. Y yo Ujú. decía, yo tengo que de alguna forma cuadrar aquí, en esta ecuación, yo. No, 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 no. Hoy en día me tiene sin el menor de los cuidados, pero que me doy cuenta que en la calle, que en todas partes, las personas con ese orgullo, con esa arrogancia, viven a la defensiva, iracundos. em,
se pelean hasta por el carrito del supermercado, por el papel higiénico que hay o no hay, por todo eso. Entonces, he llegado a esa conclusión, Carlitos, Bien. que es, que es el suelo en el que pisamos nosotros los seres humanos que vibramos en ese calibre, que Así es. hacemos de la tierra eso, o es la tierra, ¿cómo es, Carlitos? Pero ¿cómo es que nosotros hacemos esto? ¿Me estás diciendo el planeta ya tiene su propia energía y nosotros la absorbemos o nosotros se la ponemos? Eso es lo que te quiero preguntar. No, 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 nosotros vemos el planeta como lo queremos ver, ¿eh? O sea, cada uno tiene una manera. Yo lo puedo ver muy verde y en Miami lo pueden ver negro, negro, negro. O sea, Ay, porque lo que nos va ganando es el inconsciente colectivo. ujú. Acuérdense de esto muy bien, por favor. La conciencia se va adquiriendo de forma individual, no de forma colectiva. Allá afuera lo que vamos a ver es nuestra inconsciencia colectiva. Entonces ahí es donde nosotros nos volvemos el efecto de este mundo, no la causa. Es como lo que comentabas de la lección de hoy, que no aprisiona, ¿sí? No presionar al Hijo de Dios, Al hijo de, exactamente. ajá, No culparlo, no etiquetarlo, porque es que así no es. solamente voy a estar proyectando en ellos, ¿sí? Todos mis resentimientos. Yo le contaba a Maricelita las experiencias que tuve hoy y me siento muy afortunado de haberlas vivido. Yo le decía, no sabes, Maricelita, todo sucedió de una manera inesperada. Que si el teléfono se me perdió, que si el tráfico, que si había un choque, que tuve que regresar a la casa. Después el maestro Alexis me pidió un aventón y a todo le fui diciendo, sí, tú muéveme, vida, tú muéveme, a donde quieres que yo me y de repente hubo un pensamiento hermoso que decía, güey, tú solo disfruta esto, hombre. Tú solo disfruta. Me cancelaron terapias. Ese pensamiento estaba recurrente. Tú solo disfruta. Y créanme que hoy alcanzo, o ahorita alcanzo a contemplar todas estas experiencias como la manera en la que se me ayudó espiritualmente a evitar conflictos. Yo tenía que pasar por ese tráfico por tenerme que quedar sin el teléfono, darle una ventana al profesor, para no meterme en conflictos de pensamiento, en conflictos de preocupaciones, en conflictos que tenían que ver con el trabajo, con los tiempos, con la estructura. Pues si yo me hubiera quedado pensando cómo tiene que ser mi día, seguramente hubiera acabado muchísimo más estresado. ¿Y qué hubiera pasado? Hubiera corrido el Ah, riesgo de chocar. Hubiera corrido el riesgo de chocar. Y obviamente no queríamos chocar porque les voy a decir una cosa, en el camino me encontré 2 choques. ¿Qué me está diciendo eso? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es darnos cuenta que no somos, ¿sí? parte. Nosotros los que le ocasionamos un daño a este mundo. Nosotros no somos los que le ocasionamos el daño a este mundo. Nosotros solamente somos digamos, Un efecto. el envase, ¿sí? Que está programado para funcionar de ciertas maneras, gracias a todo lo que hemos adquirido de este mundo, ¿sí? Y nuestra labor es quitarnos esto, Ya, sí. quitarnos esos programas, quitarnos esa colectividad, ese miedo, esa angustia, esa ansiedad, esos temores. Por eso les decía, nosotros, desde nuestra verdadera esencia, no le estamos pudiendo, no podemos ocasionarle daño a este mundo, porque nuestra naturaleza, nuestra esencia, nuestra energía es hermosa. Lo único que podemos hacerle a este mundo del sueño es darle luz, darle un respirar. Jamás el ser humano le puede hacer daño a otro ser humano, pero la conciencia, perdón, la inconsciencia colectiva sí. Ahora, por eso el caminar de los que hacemos conciencia es a solas. Tú vienes a este grupo solito, tú no puedes traerte a toda la familia. De repente se te pegan por ahí las mascotas, los hijitos, vienen, se dan una vuelta 5 minutos y se van.
para constatar la conciencia que tú estás haciendo. Pero la conciencia es a solas, a solas, a solas. Y otra de las cosas que no podemos olvidar es que si nosotros nos enfocamos en el contenido y no en el contexto, vamos a estar sintiendo el conflicto. Si yo me enfoco en el contenido, es decir, en el problema, y no en el contexto en el que se originan eso que llamamos problemas, entonces no vamos a poder estar sanando esto. Entonces, si yo me pongo a ver que este mundo está caótico, estoy viendo el contenido. Pero si yo me pongo a ver lo que decíamos hace ratito, el contexto, ¿por qué estamos en medio de tanta crisis humana? Bueno, pues porque simplemente no somos conscientes, porque no hemos ido a terapia, porque no hemos entrado a estos cursos, porque no nos hemos inscrito a Wake Up, tampoco a Gaia, porque no tenemos maestros espirituales, no los quiero buscar, porque sigo buscando malteadas, chocolates por todos lados, y no es que esté mal, simplemente que además de que te comen los chocolates y las donitas y todo eso, también tienes que hacer conciencia, para que no le busques la conciencia a las donas y a los chocolates, es decir, la felicidad de esas cosas, ¿me entienden? Entonces, a lo que voy es, ese es el contexto en el que nosotros podemos estar viviendo y el cual nos va a permitir ser más compasivos y misericordiosos con este mundo. ¿Ok? No me voy a casar con la idea de, no, yo tengo la razón, yo soy el bueno, yo sí soy la conciencia de este mundo. No. Por supuesto que no, no funciona así. Uh-huh. ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos al siguiente párrafo, ¿vale? Dice, a medida que ascendemos al coraje, es decir, que salimos del orgullo, el coraje que calibra en 200, por primera vez estamos en un nivel apropiado, porque justamente, chicos, en el coraje es donde empieza la conciencia individual. La conciencia siempre es individual. Recuerden eso. Ya estamos en un nivel apropiado. Por eso muchos luego nos enojamos. Es que mi pareja no quiere tomar terapia, no quiere estos cursos. Pues no, porque ese es tu camino, no es el de tu pareja. ¿Sí? Hay parejas que dicen, sí, yo sí le entro, pero son muy poquitas. La persona es capaz de afrontar, gestionar, lidiar con las situaciones. Se siente con poder porque ha empezado a decir la verdad sobre sí misma, o sea, decir sus metas, sus verdades. En el nivel del coraje, el sujeto va caminando por la calle y ve un mundo emocionante que le plantea retos y le ofrece oportunidades. Exacto. No se me plantean problemas, se me plantean retos, hay oportunidades. Se trata de un mundo excitante donde se puede crecer, aprender, expandirse y ver crecer a los demás. Se siente una alegría interna surgida de expandir el propio espacio. El coraje colonizó a los Estados Unidos y al oeste americano. Creó todos los imperios industriales y empresas científicas. Nos llevó a la luna. Es el mundo del crecimiento y la expansión, el coraje. A mí el coraje me hizo salir de mi cama, me hizo correr al trabajo con una mochilita y unos tenis, me hizo despertarme a las 5 de la mañana. El coraje es no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el nivel de conciencia que a mí me mueve mucho es el coraje. Porque me toca trabajar con ustedes en salir de una depresión, de una tristeza, de una pérdida, y por esa misma razón yo a veces termino hablando muy fuerte, de una manera como muy clara, muy rápida, echando porras, motivación y todo eso. Traten de pensar a ustedes cómo les va con el coraje. Piénsenlo. A mí cómo me va con el coraje. Yo cuando me pongo en ese 200, en esa puntuación de 200, ¿cómo me va con el coraje? ¿Sale? ¿Qué tipo de Dios gobierna en este nivel de conciencia? La persona de este nivel de conciencia tiene la mente abierta. No presume orgullosamente de tener la respuesta, no se alinea con la negatividad vengativa. Dice por primera vez, me pregunto si existe un ser así. Me pregunto si hay algo mayor que el yo personal.
Estoy abierto a aprender sobre esto. Seguidamente trata las preguntas sobre Dios al igual que las preguntas sobre el mundo, como una emocionante oportunidad de explorar. Descubre que la investigación espiritual es muy interesante y que las cosas que descubre son intrigantes y beneficiosas. El siguiente campo de energía, la neutralidad, al nivel 250, da como resultado el desapego. Esta persona dice que está bien conseguir el trabajo y está bien no conseguirlo. Está desapegada y ya no está dirigida por el mundo. Su poder aumenta en gran medida porque ya no es una víctima. El mundo ya no lo controla. Dice, si esta persona se queda en mi vida, genial. Y si no se queda en mi vida, si no lo hace, encontraré otra persona con la que está. Ya no tiene miedo. Chequen esto, ya no tengo miedo. Ya tengo miedo que mi pareja se vaya, ya no tengo miedo que me corran de este trabajo, ya no tengo miedo de tener o no tener dinero, simplemente ya lo experimento como algo neutral. Es decir, no me importa. En este nivel lo que más me importa es, tranquilo, relájate. Ha ascendido hasta cierto nivel de bienestar y ahora ve un mundo que también está bien. El Dios de un mundo así sería un Dios de libertad que permite expandirse y explorar, cosa que está prohibidísima en nuestras familias. Ahí está, listo. Si Dios existe, me parece bien, y si no existe, también. Hay una sensación de justicia interna con respecto a Dios. Si Dios existe, será justo. Aprenderé sobre ello cuando llegue el momento. Si no existe, eso también me parece bien. En el nivel del estar dispuesto o buena disposición que calibra en 310, la persona declara su intención y dice sí a la vida. Me uno, me alineo, estoy de acuerdo con las cosas, empieza a experimentar que está dispuesta a ser útil junto con cierta felicidad. Que incluso Gladys, en la medida que vamos creciendo hacia estos niveles de conciencia, vamos a poder empezar a experimentar que la ciudad en la que estamos viviendo requiere de nuestros servicios, pero no vamos a ir a imponérselos a nadie, simplemente la gente va llegando sin ningún esfuerzo. ¿Ok? Y ve el mundo como un lugar amistoso. Cuando uno está dispuesto, el mundo es amistoso. Ahora la persona va caminando por la calle y ve otras personas potencialmente amistosas. Lo único que uno tiene que hacer es acercarse a una anciana y comentar, hola, qué buen día hace. ¿A poco no? Y ella responde, nadie me había hablado en toda la mañana. Qué agradable, señorita Gladys, qué agradable, señorita Marisela, ¿verdad? El mundo es un lugar amistoso y Dios se convierte en un concepto promisorio y esperanzador. Esperanzador. O sea que esta ciudad llamada Cancún, llamada Ciudad de México, llamada Miami, todavía es una ciudad esperanzadora, ¿cierto? Porque estamos haciendo un trabajo de conciencia. Entonces, el trabajo de conciencia requiere que soltemos toda nuestra negatividad para que no le estemos proyectando a los demás. Dios de un mundo amistoso es un Dios amistoso. Aunque uno no crea en él, empieza a confiar en él. Aunque sea creyente, la persona amistosa dice, bueno, si Dios existe, será al menos tan amistoso como mi abuela. Entenderá la naturaleza humana y no me arrojará al fuego del infierno por ser humano. Él me creó humano. Yo soy su obra. ¿Qué va a hacer él? Condenar su propia creación. Por lo tanto, hay cierta confianza en Dios. ¿Quién me ayuda a leer lo siguiente, porfa, en lo que me echo un traguito, cafecito de agüita? Gracias. Si quieres yo, Charlie. Órale, va. Muchas gracias, Marcelita. A medida que ascendemos a la aceptación que calibra en el nivel 350, empezamos a considerarnos la fuente de nuestro propio poder. Ahora nosotros somos los creadores de felicidad en nuestra propia vida y la transformación de la conciencia aporta un sentimiento de adecuación y confianza. Ahora la visión del mundo es amorosa. ¿Me aguantas Es tantito ahí, es- Maricelita?
Es armoniosa. Ajá. Aguántame tantito ahí, justamente chequen este párrafo, qué importante es y por qué hacemos todo lo que hacemos, desde la meditación temprano, el ejercicio de prana, el ejercicio de hatha, todo esto. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, nos consideramos la fuente de nuestro propio poder. Ujú. Aquí lo vamos a subrayar, ¿ok? A medida que ascendemos a la aceptación, yo ya no voy a ir a buscar poder allá afuera, entre las calles, el trabajo y las otras personas. Me voy a empezar a dar el tiempo para encontrarme con que yo soy mi propio poder. Yo lo puedo generar con el ejercicio, con la mente. Y ni siquiera necesito salir de mi casa realmente para sentirme verdaderamente poderoso. Si yo me enfoco en mente y acción, puedo llegar a potencializarme interiormente y después eso llevarlo hacia afuera. Gracias por este paréntesis. Adelante, Maricelita. Ok. Cuando vamos caminando por la calle, vemos la sutil y poderosa naturalidad de cómo todo interactúa, cómo todo está donde tiene que estar y todo el mundo quiere ser lo que es. La mendiga está allí porque quiere ser una mendiga. Nadie le ha obligado a hacerlo. Ella ha elegido ser lo que es. Dejamos de culpar a las cosas y empezamos a experimentar que el mundo expresa armonía en la medida en que estamos dispuestos a apropiarnos de la verdad con respecto a nosotros mismos y a expresarla. Toda la película es armoniosa. Ahora Dios empieza a parecerse al Dios misericordioso y perdonador de un mundo armonioso. Con el aquietamiento de la emocionalidad que sigue a la aceptación, ahora el camino queda despejado para facilitar el uso de la razón, el discernimiento y el intelecto sin la interferencia de los sentimientos estresantes como el miedo a la supervivencia, la ira y el resto. Libre de distorsiones y distracciones, la mente está lo suficientemente clara para utilizar la lógica y los beneficios de la educación y el aprendizaje superior, incluyendo los estudios académicos y el pensamiento abstracto, que es el nivel de la mente, incluido en la calibración de los 400. Este también es el ámbito de la ciencia basada en el paradigma newtoniano de pruebas y evidencias y en las leyes de causa y efecto. Los 400 incluyen los grandes libros del mundo occidental y los genios célebres como Newton, Einstein y Freud. En el nivel de los 400 el poder personal aumenta marcadamente mediante el máximo uso del córtex prefrontal del cerebro, que nos permite gestionar el miedo, la preocupación y la ansiedad con las herramientas de la lógica y la razón, en lugar de vivir exclusivamente las emociones crudas. El mundo parece un lugar menos atemorizante porque comprendemos sus riesgos desde un nivel más elevado y maduro, en lugar de la emocionalidad cruda del niño. Así la mente descubre salvaguardas y límites a fin de llegar a un equilibrio y despliega la capacidad de juzgar racionalmente y comprobar la realidad. Por medio de la buena voluntad y la visión racional del mundo, disminuye la ansiedad interna y el cambio que se produce en la fisiología del cerebro. Además de la intención, permiten que energía, el amor como principio de vida dominante en el nivel de conciencia de 500. En este nivel, el cuidado de las relaciones y el bienestar de los demás se vuelven predominantes, en contraste con los niveles interiores de conciencia, que son consecuencia del dominio del núcleo narcisista del ego. Ahí aguántame tantito. Sí, ok. Ok, nos está diciendo, vamos a subir al nivel 500, después, en este nivel, las relaciones
y el bienestar de los demás es predominante. En contraste, los niveles inferiores, que son el orgullo, la ira, todo eso, que dice, son consecuencia del dominio del núcleo narcisista del ego. Porque en la soberbia solo me importo yo. En el deseo solo me importa mi placer. En la apatía solo me importa mi tristeza. En la culpa, yo le echo la culpa a todos, menos a mí. ¿Sí? Y en la vergüenza, me avergüenza este mundo, me avergüenzo de mí. Por eso es narcisista, dice narcisista. El ego es narcisista, solo yo, solo yo, solo yo. Y digamos que es una manera de verlo todo como muy infantil o muy reptiliana. Por otra parte, lo que menciona ahorita Maricelita sobre el lóbulo prefrontal, del neocórtex, bueno, es la parte de la frente, que cuando nosotros meditamos, hacemos prana, respiramos, empezamos a entrenar esta parte del cerebro, la parte prefrontal, que justamente la gente que tuvo golpes fuertes en esa zona tiende a ser muy impulsiva, muy instintiva y le cuesta mucho trabajo dominar su temperamento. Las personas, aunque tengamos golpes de chiquitos en esta zona, si nosotros entrenamos nuestra mente ante la oración, la meditación y un nuevo pensamiento, una manera de ver diferente, vamos sanando esa zona de nuestro cerebro, ¿ok? Vamos sanando esas neuronas. Hoy en día lo sabemos perfectamente bien desde la ciencia, existe la neurogénesis y la plasticidad del cerebro que nos ayuda a saber que es modificable. Así como podemos modificar nuestros músculos, ¿sí? También podemos modificar nuestra habla, también podemos hacer arte, pues también estamos modificando. Incluso cuando nosotros hacemos ejercicio, también estamos entrenando el lóbulo prefrontal. ¿Sabían eso? Porque es una manera en la que dejamos que esa parte de nuestro cerebro vaya encontrando nuevas soluciones al dolor, a la preocupación, al miedo, ansiedad. O por ejemplo, cuando tenemos apetito, cuando tenemos mucha hambre, que no hemos comido bien, por esta razón nos volvemos muy instintivos, explosivos y contestones, hasta peleoneros. Pero si nosotros empezamos a hacer ayunos más largos, viene el hambre, y ustedes sabían que el hambre ni siquiera es el necesito comida, comida, comida. No, simplemente es porque tu cuerpo se está desintoxicando. Y justo ahí es donde pueden entrar las meditaciones más profundas para quitar de en medio esa sensación de hambre y empezar a entrenar el temperamento. Empezar a entrenar el temperamento. Entonces, en el ayuno, el lóbulo prefrontal puede tener o acceder a campos de mayor concentración y de claridad mental gracias a que está potencializando la paz y no está dejando que gane el instinto del sistema nervioso o del ego, el instinto reptiliano, el instinto de la supervivencia, que es ahí donde nos encontramos colectivamente en el mundo, ¿ok? ¿Sí? Si hay alguna pregunta, me dicen. Si no, continuamos. ¿Me ayudas, Maricelita, un poquito Sí, más? claro, pero Sí, yo tengo una preguntita, creo que sí. Pati levantó la mano. Órale, va. Nada más muy rápido, si me vuelves a dar por favor, Charlie, la manera en la que el doctor Hawkins sacó el calibraje de, de las emociones, o sea, ¿cómo es que llegó a esto? Perdón, no sé si alguna vez lo has hecho o no, pero ahorita me asaltó, ¿no? O sea, si estamos en 200, 350, 600, 500, etcétera, ¿cómo es que llegó a ello? ¿Cómo fue? Obviamente, pues con muchos estudios. Acuérdate que en el libro de Dejar Ir, él nos explica cómo estaba enfermo de todo. Sí. Y él empezó a anotar, a escribir, a asociar, utilizando el ejercicio de la asociación libre. Es decir, ¿por qué me siento así? ¿Por qué pienso así? Y empezó a meterse mucho en el campo de lo que era la física cuántica y de empezar a hacer este ejercicio de dejar ir que tiene que ver con no tiene que ver, más bien le llamó la kinesiología.
El ejercicio de la kinesiología es este ejercicio. Si quieres, levántate, Pati, y carga en tu mano derecha una Coca-Cola. Cárgala en Pues tu no mano tengo derecha. una Coca-Cola, pero tengo mi agua. ¿Una qué? Mi agua. Ok. Es un agua, pero grandota. Bueno, él se dio cuenta, hagamos de cuenta que tú eres el doctor Hawkins y estaba enfermo de muchas cosas, ¿sí? Entonces, en la medida que fue estudiando el pensamiento y lo que iba ocurriendo con el cuerpo, porque él fue su mismo experimento, ¿ok? Se dio cuenta que si cargaba el agua, podía resistir más que si cargaba la Coca-Cola, ¿sí? Entonces, estira tu brazo y vamos a ver cuánto tiempo aguantas cargando el agua. Cierra tus ojos y piensa en todos los elementos positivos que tiene el agua. Todos los elementos positivos que tiene el agua. ¿En qué te beneficia? ¿En qué te ayuda? ¿Por qué eliges el agua? Imagínate su claridad, su transparencia, la frescura, cómo pasa por el torrente interno de tu cuerpo, cómo alimenta cada célula, cómo oxigena tu cerebro. ¿Cómo vas, Pati? Bien, me cansa un poco porque es un poquito más de 1 litro. Muy bien. Ahora ponte a pensar en algo que te tenga muy triste Uy, y mantén tu brazo al frente. Piensa en algo que te tenga triste, en alguna preocupación que tengas, en alguna emoción difícil que no puedas transitar porque no está en tus manos controlar. ¿Qué pasa con esa agua? pesa. Se vuelve más pesado, ¿no? Ahora vuelve a pensar en la claridad del agua, la felicidad que te da, la frescura. Imagínate adentro de tu regadera soltando, fluyendo. Imagínate adentro de un río clarito, rico. La temperatura del agua es deliciosa. Debajo de ella hay cristales transparentes que te ayudan a potencializar tu energía y a poder enfrentar lo que sea. Déjame decirte que hasta ahorita llevas 3 minutos cargando la botella de agua. Entonces, si quieres, baja tu brazo, ¿sí? Sí, ya, sí, ya. Pues es a través de la Este es el, kinesiología. este es el ejercicio del dejar ir del doctor Hawkins. De esta manera lo constata. Él nos habla de su diabetes, de sus cánceres, de sus problemas de huesos, de sus problemas de páncreas, de todos los problemas que tenía en la piel también, de su problema de alcoholismo y de cómo se fue dando cuenta que en la medida que él pensaba en el pasado, su cuerpo se estaba averiando cada vez más. ¿Sí? Uno de los ejemplos que yo les menciono, se los he mencionado en otras pues sesiones, es lo que a mí me pasa al hacer ejercicio. Si yo voy haciendo ejercicio y voy pensando en algo que me ocasiona tristeza, no me dan ganas de entrenar. Si me estoy quejando de cómo han sido mis últimos días, no me dan ganas de entrenar. Si estoy pensando en algo que me ocasiona miedo o culpa, no me dan ganas de entrenar. Pero si me pongo a pensar en cuántas veces salí adelante de muchas complicaciones,
me da coraje y entreno mejor. Eso que dices es cierto, Charlie. ¿A poco no, ¿Puedo man? comentar en breve? Sí, puedo comentar en breve. Es que cuando me pasó lo del tobillo, que justamente haciendo ejercicio y que nunca en mi vida, después de tantos años que llevo haciendo ejercicio, yo una vez me puse a lo que tú estás diciendo, dije, a ver, ¿qué carajos estaba yo pensando cuando me pasó esto? Ajá. Y entonces yo empecé, sí, sí, ¿eh? Y entonces yo empecé incluso cerré los ojos y dije, sí, ya entendí. Me vino a la mente un pensamiento totalmente negativo acerca de esa bicicleta y empecé a pensar esto y ahí pasó. Entonces sí es verdad, Ujú, completamente de acuerdo en lo que estás diciendo. ujú. Sí, ujú, Sí, porque sí, ahí está. es bello. Esta pregunta que acaba de hacer Pati es bella, Sí, muy porque buena. nos permite ahorita de manera muy espontánea poner en práctica el ejercicio. Pati, ¿qué sentiste tú al manejar tu mente? ¿Qué sentiste tú en el brazo con el agua? No, con el agua sentí hasta frescura, la misma frescura, cómo recorrió desde mi cerebro, mis ojos, la garganta, el estómago, mis riñones, mi estómago, todo. O sea, la verdad, cargando el agua, eso fue lo que sentí, sí. Y claro, sí había peso, pero no tampoco algo que no pudiera yo sostener. En el momento en el que cambió y que enlacé con la situación de, digamos, de complicada, pues llamarle, pues Ujú. inmediatamente sentí el peso tremendo, ¿no? Y francamente sí había hecho ese ejercicio antes, inclusive en un par de sillas, Ajá, ¿sí? En un par de sillas que me digo yo, me quedé asombrada, ¿no? Pero sí, sí. o sea, la pregunta era, para mí era, caray, ya estoy aquí, pero quiero recordar que sé que todas las enfermedades que tuvo el doctor Hawkins, por supuesto, pero Ujú. cómo es que llegó al calibraje, con qué método, si fue, claro, no sé, científico, kinesiológico o científico y kinesiológico más psiquiátrico, más, porque pues eso es lo que era, ¿no? Así es. Etcétera, ¿no? Pero sí, sí es cierto, ¿no? Ujú. Y bueno, Es- yo personalmente sé a dónde estoy, digo, a través de la terapia sé a dónde estoy y hacia dónde voy, ¿no? ujú, ujú. Pero sí, sí, ¿qué sentí? Es más, cuando hablaste del río fue, porque sí me concentré, y el agua sentí el calorcito del agua, ¿eh? Ujú, La ujú, tibieza, no calor, tibieza sentí. Y sentí que recorría y que limpiaba y que todo. O sea, me sentí muy agradable dentro del agua, ¿no? ujú. No ¿Verdad sé. que sí? O sea, realmente es muy sanador el poder de la mente. Utilizamos ahorita como el objeto del experimento, pues el agua. Y el problema como tal no es el objeto. Tú puedes poner una Coca-Cola, tú puedes poner el agua. Y tú puedes potencializar digamos, lo valioso de una Coca-Cola, ¿no? Pero si tú potencializas en tu mente sus defectos, pones esa dualidad negativa, ese lado negativo, pues te vas para abajo y empiezas a sentir muchísimo más cansancio en tu cuerpo, ¿sí? Entonces, de esta manera fue como el doctor Hawkins fue descubriendo, obviamente, por qué chingo estaba tan enfermo, por qué estaba tan jodido. Si era un hombre que le había echado muchas ganas a la vida. Ah, bueno, pues porque fue descubriendo a través del mundo terapéutico que venía cargando muchas cosas del pasado. Y entonces se empezó a interesar por más maestros, por estudiar muchos maestros espirituales, cosa que nosotros también estamos haciendo. Y a la medida que fue comprendiendo, fue obviamente desarrollando una mejor salud y empezó a escribir sobre ello. Empezó a armar como
toda una estructura de investigación, no solamente a nivel empírico, sino también a un nivel científico, porque como decías, pues él era psiquiatra, ¿no? Él era psiquiatra. Y en el libro de Harid hasta el final viene una descripción de él, de todo lo que vivió en el pasado, de cómo se fue enfermando y cómo fue descubriendo sobre Ramana Maharshi, bueno, la Madre Teresa de Calcuta, en el libro sobre la fuerza contra el poder, nos habla mucho de cómo fue desarrollando este instrumento. En el del Ojo del Yo también habla mucho sobre esto, sobre sus tiempos con los grandes maestros, cómo se fue iluminando a través de ello. Entonces la historia es larga, ¿no? La historia es larga. Que si quieren para la próxima clase, me comprometo a buscar un poquito de él sobre su biografía para que vayamos entendiendo más cómo fue su proceso y no nada más platicarles lo que yo entendí, ¿no? Sino también lo que ya está escrito de él. Okay. ¿Sale? Gracias. Sí. Gracias a ti. Bien, ¿dónde andamos? ¿Dónde andamos? Ahora dice, con la evolución posterior, el amor se vuelve incondicional en 540 y el camino queda pavimentado para que la conciencia evolucione a los niveles espirituales superiores que calibran aproximadamente en 600. El nivel de la dicha espiritual y la paz. A medida que ascendemos en nuestra disposición a estar al servicio del mundo, nuestro amor emerge como amor incondicional que nutre y sustenta la vida. Estamos dispuestos a perdonar y empieza a producirse la revelación. Gracias a la liberación de endorfinas, empezamos a ver que el amor está por doquier. Lo vemos en la naturaleza y en el mundo animal. Vemos la naturaleza amorosa del niño dentro de cada persona. El corazón amoroso del niño sigue estando en todos. Si una persona no experimenta esto, se debe a que no sabe sintonizar con ello. Pero el corazón inocente y amoroso del niño está en cada uno. Es posible apelar a él y por ello que los asesinos despiadados se vuelven inofensivos en presencia de una persona amorosa. En cambio, en presencia de una persona temerosa se crea el espacio para que él ataque y ataca. Así la persona amorosa experimenta un mundo seguro y Dios debe necesariamente estar al menos al mismo nivel de conciencia que ella y por lo tanto ser incondicionalmente amoroso. La experimentación de estas verdades lleva a la persona a la alegría. La alegría produce una transfiguración de la conciencia que nos lleva a la compasión. La serenidad interna de la persona compasiva comienza a ver la perfección de la creación. El amor incondicional del Creador crea unicidad. La persona empieza a experimentar la unicidad de todos los seres. Por lo tanto, la totalidad de la vida y todas sus expresiones son sagradas. Comenzamos a tener conciencia de la sacralidad de la vida y a fusionarnos con un estado esclarecido e iluminado de dicha y paz infinitas, en la que la total unicidad de la creación nos hace tomar conciencia de Dios como la esencia de la aceidad misma. Cuando estaba en la cima de la montaña en presencia de la serpiente de cascabel, ¿qué fue lo que nos puso en trance y nos introdujo a ambos en un estado de paz infinita y unicidad? En realidad no podría decir que en ese estado de vivacidad la vida de la serpiente y la mía eran dos vidas diferentes, porque parecía que fueran una. Las dos estaban siendo controladas por la naturaleza del uno. Eso que pareció juntarnos en una única experiencia. En realidad solo estaba ocurriendo una experiencia. Uno podría decir que la experiencia una estaba siendo experimentada a través de dos, o que los dos estaban experimentando su unicidad. Por lo tanto, no surgió ningún pensamiento de ataque porque el nivel de conciencia de la experiencia ya se había elevado. Al sentimiento de paz infinita se suele llamar la paz de Dios. Ciertas enseñanzas afirman que solo hay dos emociones, el amor y el miedo,
y que todos los sentimientos negativos que están por debajo del amor no son otra cosa que variantes del miedo. Podemos ver todas estas expresiones de miedo. Miedo al mal moral, miedo al no ser capaz de sobrevivir y existir, miedo a perder la fuente de nuestra felicidad e ira por el miedo que no conseguir produce en la persona. Por lo tanto, podríamos decir que todas ellas son formas de miedo. En realidad solo hay dos expresiones de emoción, el amor que comienza en 500 y asciende infinitamente en su expresión, y el miedo que comienza en 100 y desciende todavía más en sus expresiones. Por lo tanto, para gestionar los sentimientos negativos, hemos de estar dispuestos a aceptar que tenemos dentro de nosotros el poder de gestionar este miedo interno, de reconocer que nosotros somos su fuente y de dejar de proyectarlo en el mundo o en Dios. Nadie creó un mundo atemorizante, tal cosa no existe. El mundo atemorizante está dentro de nosotros. Lo llevamos con nosotros y por lo tanto podemos dejarlo ir. Podemos soltar el miedo al miedo, así como el miedo mismo, y entrar en la presencia del amor. Capítulo, y ya después de ahí, pues ya comienza el capítulo 10. Dolor Ahorita, y sufrimiento. sí, Ujú. ahorita esto ya al final, ¿cómo me recordó justo del curso de milagros que estamos haciendo? ¿Crees que él haya estudiado el curso de milagros? Porque está pero empapado de ello. No, no lo creo, lo sé. Todo esto está basado en el curso de milagros. Hay Ah, parte que de lo que lo comenta. sí, Sí, está sí, padre. sí, sí, Hay parte que en varios libros habla del curso de milagros, pero por supuesto. El doctor Hawkins fue de esta camada de maestros Ujú. en los que conoció incluso a Helen Schucman. Yo estoy casi Ah, seguro que sí la conoció, no he encontrado un detalle, pero digo, ay, por supuesto que sí eran de la época, no sí. estaban lejos, por ahí andaba Hay, andaba Brian Weiss también, muchos de esa época, y bueno, obviamente, lo que pasa es que con el doctor Hawkins es que, a diferencia de Schucman, la que hace el curso de milagros, pues él era psiquiatra. Eh, Ujú. pero él tiene varias experiencias con pacientes psiquiátricos donde comienza a ser presente que el amor los sanaba a ellos, Ujú. ¿sí? Entonces, se deja ver en el mapa de la conciencia que todo lo que son los niveles de conciencia bajos son el ego. Y ahí en el libro del poder contra la fuerza o el poder ante la fuerza, me parece que se llama, ¿sí? Menciona que la fuerza es cuando haces las cosas forzadas, tiene que ver con el ego, ¿sí? Y menciona que esto de la culpa, de la vergüenza, de los deseos son ilusiones y que provienen del miedo, Sí. que mientras lo que es el punto contrario, que son los niveles de conciencia altos, son el amor de Dios. Incluso él lo menciona en este último texto que viene en el libro de Harir, ¿sí? Que cuando contacta con Dios es cuando empieza a sanar. Y es lo mismo que nos dice el curso de milagros. Si tú no pones al Espíritu Santo en tu mente, no puedes sanar. Si no le entregas al Espíritu Santo, y que por ejemplo también fue de la camada de cuando se hace Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y en Alcohólicos Anónimos se explica exactamente lo mismo que en el curso de milagros. Si tú no te rindes ante un poder superior, no vas a poder con esta adicción. Entonces, también existe la posibilidad de que Alcohólicos Anónimos esté basado y o vaya de la mano del curso de milagros. ¿Sí? Porque los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos justamente nos hablan del perdón profundo, de la rendición, de la expiación del pensamiento. Incluso cuarto, quinto paso, octavo y noveno paso es
haz una lista de todas las personas a las que lastimaste y cuéntanos por qué. Y ante otro hermano, ante otro hijo de Dios, cuenta esas experiencias para que las estés ofreciendo al Espíritu Santo. Charlie, Sí, diga. mira, no sé si ya lo leíste, seguramente sí, se llama Trascender los niveles de conciencia. Acabo de abrir el libro, no lo había abierto, y aquí hay unas notas. ¿Cuál abriste? ¿El de dejar ir? Trascender los niveles de conciencia, la escalera de la iluminación, doctor David R. Hawkins. Grano de mostaza, y dice unas notas biográficas y autobiográficas. Si quieres, luego las leemos o les leo un cachito. A ver, échate un clavado, a ver, cuéntanos qué está llegando a ti, qué se te Sobre está el revelando. autor, es que justo que dijiste ahorita, dije igual porque la estoy leyendo, por eso me borras, pero bueno. Ujú. Dice, el doctor Hawkins es un maestro espiritual conocido internacionalmente, además de autor y conferenciante de temas relacionados con los estados espirituales avanzados, la investigación de la conciencia y la realización de la presencia de Dios como el ser. La singularidad de sus trabajos publicados y de sus conferencias radica en el hecho de que se trata de una persona con formación científica y experiencia clínica que alcanzó un avanzado estado de conciencia espiritual y más tarde fue capaz de verbalizar y explicar este fenómeno inusual de manera clara y comprensible. La transición del estado normal del ego a su eliminación por la presencia se describe en la trilogía El poder contra la fuerza, que lo hizo en 1995, que recibió elogios incluso de la Madre Teresa. El ojo del yo, 2001, y I-Reality and Subjectivity, 2003. O sea, realidad y subjetividad, que han sido traducidos a los idiomas más importantes del mundo. La verdad contra la falsedad, como el saber la diferencia, 2005, trascender los niveles de conciencia, 2006, Discovery of the Presence of God, Devotional Non-Duality, en 2007, Reality, Spirituality and Modern Man, 2008, continúan la exploración de las expresiones y limitaciones inherentes al ego y cómo trascenderlas. Espérate. La trilogía fue precedida por una investigación sobre la naturaleza de la conciencia que se publicó como tesis doctoral, Quantitative and Qualitative Analysis and Calibration of the Levels of the Human Consciousness, que es lo que estamos leyendo, ¿no? Los niveles de conciencia, que correlaciona los dominios aparentemente dispares de la ciencia y la espiritualidad. Esto se logró por medio del descubrimiento de una técnica que por primera vez en la historia humana ha demostrado ser un medio para discernir entre la verdad y la falsedad. El reconocimiento y la importancia de su trabajo inicial llegó a través de opiniones muy favorables y amplias reseñas en Brain Mind Bulletin, y también en presentaciones posteriores como la realizada en conferencias internacionales sobre ciencia y conciencia. Muchas de estas presentaciones fueron organizadas por diversas instituciones, agrupaciones espirituales, grupos religiosos de monjas y monjes, tanto nacionales como extranjeros, entre los que destaca, perdón, es que tengo tos, las que destaca el Foro de Oxford en Inglaterra. En el lejano oriente, el doctor Hawkins se le reconoce como el maestro del camino de la iluminación, convencido de que gran parte de la verdad espiritual ha sido mal interpretada a lo largo de los años por falta de explicación. Hawkins ha ofrecido seminarios mensuales para proporcionar explicaciones detalladas, demasiado largas para presentarlas en forma de libro. Las grabaciones, que acaban con preguntas y respuestas, están disponibles para permitir una mayor clarificación. El diseño general de su trabajo vital consiste en una recontextualización de la experiencia humana en el marco de la evolución de la conciencia
y en la integración de la comprensión de la mente y del espíritu como expresiones de la divinidad innata que son el sustrato y fuente constante de la vida y existencia. Esta dedicación viene indicada en la declaración de la Gloria, ¿qué? Gloria in excelsis Deo, con la que empiezan y acaban sus obras publicadas. Resumen biográfico. El doctor Hawkins practicó la psiquiatría desde 1952 y fue miembro vitalicio de American Psychiatric Association y otras muchas organizaciones profesionales. Entre sus apariciones televisivas en Estados Unidos destacan las realizadas por los programas McNeil, Little News Hour, The Barbara Waters Show, The Today Show, así como documentales de ciencia y muchos otros. También fue entrevistado por Oprah Winfrey. Hawkins es el autor de numerosas publicaciones, libros, videos, series, conferencias sobre temas científicos y espirituales. Escribió junto con el premio Nobel Linus Pauling el famoso ortomolecular Psychiatry. Durante algunos años fue asesor de la diócesis episcopaliana y católica de diversas órdenes monásticas y otras organizaciones religiosas. Hawkins ha ofrecido multitud de conferencias, por ejemplo, en el Foro Sol, en la Abadía de Westminster y en diversas universidades de Argentina, así como las de Notre Dame, Michigan, Forward, Harvard. Perdón. Pronunció la conferencia anual en Landsberg, en la Facultad de Medicina en la Universidad de California en San Francisco. También ha asesorado a gobiernos extranjeros en temas de diplomacia internacional y ha desempeñado un papel fundamental en la resolución de antiguos conflictos que constituyen importantes amenazas para la paz mundial. Y en reconocimiento a sus contribuciones al bienestar de la humanidad, el doctor Hawkins ha sido nombrado Caballero de la Orden Soberana de los Hospitalarios San Judas en Jerusalén, fundada en 1077, nota autobiográfica. Si bien las verdades expuestas en este libro no son, en este libro están científicamente fundamentadas y objetivamente organizadas, al igual que todas las verdades, primero las experimenté personalmente, toda una vida de intensos estados de conciencia que comenzaron a una edad temprana primero y inspiraron después y orientaron al proceso de realización subjetiva. Por último, tomó la forma de esta serie de libros y no sé cuándo se muere, porque todavía le sigue. No, hombre, todavía hay mucho que leer en esas páginas. Está al final, ¿no? Es lo que voy a buscar. A ver, ¿qué libro es? Ahorita ahí voy. Es que quiero ver si es este. Ah, mira, ese es otro. Trascender los niveles de conciencia. Ok, ok, ok. Es que eso que estabas leyendo también viene en Dejar ir. Muy bien. Ok, perfecto, buenísimo. Gracias, Pati. Charlie, Diga. el libro que mencionaste en, Ay, en perdón. en un escrito muy bueno que pusiste hoy en Face de Caminando con los Lobos, Mujeres que Caminan con Lobos, ¿lo tienes en PDF de casualidad? Ese libro no, ¿tú crees? Es Ay, buenísimo ese libro. sí, ay, lo voy a comprar. Hombre, y aparte lo he comprado 2 veces y quién sabe dónde ha quedado, ¿eh? Sí, me gustó mucho lo que escribiste. Pues eso me salió de aquí adentro, pero me acordé justamente de que el libro de Mujeres que corren con lobos Ujú. es un libro de verdadero empoderamiento femenino, no del empoderamiento falso del ego del que hoy colectivamente se habla. Claro. Es como el de trascender a la niña. Ujú. Sí, también está hermoso. Ujú. Gracias. Lo voy a buscar. Sí, sí, sí. Si lo llego a encontrar en PDF, se los comparto, pero me Gracias. acuerdo que alguna vez lo busqué y no, ¿eh? Sería cosa de volver a
actualizarme en esas búsquedas. Muere en 2012 el doctor Hawkins y Sí, no nace tiene en el mucho. 27. Órale. No tiene mucho, ¿eh? No tiene mucho que murió. El doctor Oh, Hawkins se fue. no. Pues también fue en las fechas que se fue Wise y se fue también esta Hay. Mm, Sí. ¿Dudas, sí, preguntas, realmente no chicos? tiene. ¿Cómo vamos hasta aquí? No, pues muy interesante. Y A mí fíjense cómo el me está libro nos gustando va, mucho porque cómo el libro nos va explicando de una manera muy sutil, muy suave, cada uno, cada uno de los capítulos, cómo es cada una de las columnas del mapa a la conciencia, cómo se piensa de Dios, cómo es la visión de la vida, cuál es su proceso, cuál es su emoción. Ujú. Entonces, sí, bueno, sí, claro. algo ibas a comentar, Maricelita. No, justo me quedé pensando en lo mismo, que realmente tiene la misma esencia de lo que estamos estudiando ahorita en el curso de milagros, hablando del amor y el miedo, las dos energías. Y estamos en el amor o en el miedo. Y me gustó mucho esta última parte, cómo lo explicó él, ¿no? Ya cómo terminó al final de explicarlo, que realmente si nos mantenemos en esa energía amorosa, pues obviamente vamos a ver en afuera, Claro, experimentando a través también del amor. sí, Como lo que decías esta mañana, que si vemos un niño que está sufriendo afuera y que queremos inmediatamente ir a rescatar a ese niño que está sufriendo o que está pidiendo, lo menciona aquí también, ¿no? En la parte de una pordiosera. Es que realmente es no verdad. es que quiera venir a cambiar esas historias. Si a mí me causa algo, es porque realmente yo también tengo que ver por qué me está causando esa emoción. Está muy, muy interesante. Me gustó mucho cómo lo aborda también aquí. Ujú. Dice algo y tú mencionas algo. Dice algo esta lectura. Dice, esa persona que está viviendo esa pobreza, esa miseria, Ujú. sí, es porque así ha elegido Así mirarse a es. sí misma y vivirse a sí mismo. Ujú, Cada uno de nosotros elegimos el personaje que queremos ser. Cada uno va eligiendo su propio infierno, nos dice el curso de ujú. milagros. Entonces hay que aprender a salir de él, ¿no? Entonces, si tú quieres ayudar a otro, en realidad lo que estás haciendo es, quieres tú perdonarte a través de otro, pero la cosa no funciona así. ¿Sí? Mm, Yo creo que con esto así. vamos a arrancar la próxima clase que justamente Sí, habla de es eso, de verdad. dolor y sufrimiento, ¿no? Que nos dice este capítulo abordará el tema del alivio del dolor y el sufrimiento. El mundo piensa que Ahora son sí, lo mismo, pero todos vamos a nosotros estar de tenemos, acuerdo en dónde nos quedamos. Capítulo 10. acuérdense bien, ¿eh? ¿Sale? Pues bueno, chicos, que tengan muy Capítulo bonita 10. noche, que tengan muy bonita noche. Muchas gracias. Les Igualmente deseo, para ti, Charlie. les deseo felices sueños. Bonita noche. Gracias. Bendiciones a Igualmente, todos. Blanquita, que estén muy bien, que descansen. Descansen. Besitos para todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas Gracias a todos. noches. Bye, bye. Bye. Buenas noches.